Buenos días. Tomen asiento, por favor. Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder estar en la casa del Señor y adorar juntos su nombre, ¿verdad? Ya que usted ha podido adorar al Señor y exaltarle, aliste lo que quiere ofrecerle ahora a través de su mano. La Biblia dice que no nos presentemos delante del Señor con las manos vacías, así que vamos a ofrendar. Ofrendar en la Biblia es adorar al Señor. Amén. Ofrendar es obedecer, es confiar, es reconocer que nuestro sustento viene del Señor. Así que nos alegra poder esta mañana unir a las canciones y a la adoración nuestra entrega, nuestra ofrenda a Dios, porque Él es generoso. Amén. Y Él nos ha sustentado y nos va a seguir sustentando. Nos alegra poder exaltar al Señor. A todos los que están en conexión desde sus casas, desde el hospital, desde algún otro lugar, les saludamos en el nombre del Señor y los motivamos para que pronto puedan unirse con nosotros. Amén. Y a los que están aquí en el auditorio, bienvenidos todos a la casa del Señor. ¿Hay alguna persona que hoy nos acompañe por primera vez? Queremos saludarles. Si hay alguien nuevo, puede levantar su mano para darles la bienvenida. ¿O todos ya habían venido? Bien. Si en transmisión hay alguna persona nueva, también le damos la bienvenida. Amén. Damos la bienvenida a todos los hermanos, así que levantemos un aplauso al Señor por todos los nuevos que pueden unirse hoy. Bien. Oramos por sus ofrendas y por lo que usted ha depositado para que Dios bendiga y prospere. Si puede allí levantar sus manos. Señor, gracias porque nos has facultado para producir. Gracias por la sabiduría. Gracias por la empresa, los trabajos, los negocios y cada uno de la provisión que nos has dado, Señor. Gracias. Hoy, Señor, damos a ti o volvemos a ti solo una parte pequeña de la abundancia que tú nos das. Lo hacemos en alegría, en adoración, en obediencia, en gozo y en reconocimiento que tú eres nuestro proveedor, Señor. Hasta hoy nos has provisto y creemos que seguirás proveyendo para nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bendigo cada una de sus vidas en el nombre de Jesús. Bien, estamos iniciando el mes de junio con el tema Cuéntale a los tuyos. Ya hemos terminado el mes de Vuélvete a enamorar y ahora entonces vamos a abrir este mes con el tema de familia. Tendremos varias actividades durante el mes que tendrán que ver con involucrar a la familia completa, así que le motivamos para que esté muy pendiente de todo lo que va a venir al transcurso de este mes. Y para el día de hoy, para abrir el tema del mes, quiero motivarles para que vayamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Si ha traído su Biblia, si está en casa, habrá su Biblia. Si alguno es nuevo y necesitare una Biblia para estar allí viendo el texto, levante la mano para que alguno de los servidores pueda acercarle una Biblia. Y vamos a leer allí una historia muy interesante con respecto a un hombre que no establecemos o no establece en el Evangelio de Marcos ni en los otros evangelios. También está relatado en Mateo y Lucas,
no se establece el nombre de aquella persona, sino está registrado como el endemoniado de Gadara, así se le conoce en la historia. Así que ya la historia nos hace o nos sitúa con una situación algo difícil que sucedió en los tiempos de Jesús. La liberación de este hombre o de este esposo, porque nos va a conectar esto con una familia, en Marcos 5 nos comienza a mostrar que en los planes de Dios hay un plan que le podemos llamar plan familia. Dios no solo salva a individuos, siempre ha estado en su corazón restaurar ¿qué? Familias. Así que lo que Dios está haciendo en su vida no es solo por su propia necesidad, es porque también Dios ama a su familia. Dios ama a los suyos. Y como Dios ama a los suyos, a sus que están cercanos y a su familia extendida, entonces ha estado haciendo una obra en usted, pero debe recordar que está incluido en su plan toda su familia. Por lo tanto, usted es el método de Dios. Diga: yo soy el método de Dios para mi familia. ¿Se cree eso? ¿Lo cree? ¿Lo puede creer? Yo soy el método de Dios. Así que eso es interesante en Marcos capítulo 5. Esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Lo encontramos en Génesis. Y le dijo: a partir de ti bendeciré a todas ¿qué? Las familias. Y sin ser una familia numerosa, porque le fue difícil tener 1 o 2 hijos a Abraham por promesa en su vejez y demás, pero a partir de un hombre justo está incluido el plan familia. El plan familia. Nunca Dios hizo algo que separara o que dividiera a las familias. Al llamar a Moisés, al llamar a Abraham, al llamar a David, a Jacob, a Isaac, siempre tuvo en mente involucrar familias completas. Al liberar, en este caso al hombre de Gadara, toda esta familia estaba o está incluida en el plan de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y antes de leer el texto y de meternos en lo que es el tema del mes, cuéntale a los tuyos, primero queremos hacer algo. Esta semana o en las últimas 2 semanas ha habido varios hermanos de la iglesia afectados. Algunos nos están viendo desde casa, ya nos enviaron saludo a través de la transmisión. Pero pues el hermano Carlos ayer fue intervenido en la clínica. Davidcito todavía está en su proceso de hospitalización, en cuidados intermedios, y otros hermanos están en recuperación. Yo creo que es bueno que oremos. ¿Cuántos están de acuerdo que es bueno que oremos? Ahora, antes de orar, recuerde que la escritura dice que Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. Así que tenemos un privilegio. Ahora, hay algo más importante. Entre semana hemos orado, desde las casas hemos orado, pero hay algo interesante en la escritura, y es que cuando la iglesia se reúne para celebrar al Señor y para interceder, para orar, hay un poder especial que se mueve en el ambiente espiritual cuando la iglesia ora. ¿Sabía eso? Así que cuando nos reunimos debemos aprovechar para orar, y entonces suceden cosas especiales. Y sé que esta mañana, mientras Davidcito está en el hospital, mientras el hermano Carlos está recuperándose, mientras Diana, mientras otros están en ese proceso, entonces la iglesia ora y va a suceder algo bien importante. Si usted cree eso, póngase en pie y va a orar conmigo. Pero hágalo con ánimo, hermano, bien así. Ahora, está en casa, póngase en pie también, levántese, tenga sus manos libres para levantarlas delante del Señor y vamos a orar. Yo les recuerdo: Carlos Páez, David, el niño pequeño de Waldo y Elena, de Elena y Waldo, Diana en su recuperación, ¿sí? Y si hay alguien más en su casa, hermano Zabulón también, y la hermana Ligia. Note que hay varias personas. Si hay alguien más que tenga a alguien en casa enfermo, ponga una mano en su corazón y levante la otra, y en el momento que estemos orando diga el nombre de esa persona así en voz alta. No todos tenemos que escucharlo, pero el Señor escucha su oración. Amén. Levante sus manos, oramos. Señor, te alabamos en esta mañana y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Hemos, Señor, visto que tu palabra no solamente
incluye a individuos, sino familias completas. Y en esta hora hay familias que están afectadas por la salud de alguno de sus miembros. Hoy como iglesia levantamos oración. Nos unimos, oh Dios, para proclamar sanidad. Oramos que en esta mañana se libere la sanidad de la cruz. Oramos que en esta mañana se libere el poder de Jesús en la cruz para traer vida, para traer salud. Oramos que todo el organismo de David, todo su sistema respiratorio, sus pulmones, todo su sistema, en el nombre de Jesús se limpie, se quite toda neumonía, se quite toda infección, y todo su organismo de este niño quede sano por el poder de Cristo. En el nombre de Jesús proclamamos sanidad sobre la vida de Davidcito. Proclamamos sanidad sobre la vida del hermano Carlos. Proclamamos sanidad en el nombre de Jesús sobre la vida de Diana. Proclamamos sanidad en el nombre de Jesús para cada familiar que en esta hora está siendo levantado, los que están en casa, los que están en transmisión, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús proclamamos sanidad. Hablamos el poder de Dios sobre los enfermos y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Y si alguien está afectado en la área espiritual, proclamamos liberación en esta mañana. En el nombre de Jesús, liberación por el poder de Cristo. Gracias, Dios. Creemos en tu poder. Creemos lo que dice tu palabra, Señor. Creemos en tu respuesta, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si cree que hay sanidad, de un aplauso al Señor, por supuesto. Amén. Bien. Tomen asiento. Sepan, hermanos, que los que están en casa, los que están en este lugar, que cuando ustedes nos indican que hay una necesidad y nos piden y comenzamos a mover la red de oración, que ustedes no están solos, que están recibiendo de parte del Señor oración y estamos acompañándonos. Así que durante esta semana recuerde esos nombres, orar, y seguimos clamando la sanidad de Zabulón, la sanidad de Carlos, de David y los hermanos que están en ese proceso, y esperamos testimonio. Si en casa, si en este lugar hoy recibió sanidad, escríbanos y deje el testimonio de que Dios ha obrado. Vamos a leer Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Estoy en el verso 1. Y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido.
vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y a los demás, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y todos se maravillaban. Y todos se maravillaban. Amén. Cuéntale a los tuyos. Cuéntale a los tuyos. Aquí hay unas verdades interesantes. Lo primero es una familia en la agenda de Dios. Cuando usted lee con cuidado el capítulo anterior, el capítulo 4, la última parte del capítulo, narra que Jesús y los discípulos se encontraban al otro lado del mar, del lago. Era un lago no tan grande, pero era considerado el mar de Galilea, por los vientos que ocurrían allí y que era común en ciertas tempestades y cierta bravura. Los del tiempo de Jesús le tenían cierto respeto a ese lugar, a ese mar de Galilea, porque allí habían acontecido algunas cosas. De hecho, uno de los temas que narra la Escritura sobre la tormenta está allí antes del capítulo 5. Así que antes de llegar a la otra ribera, al otro lado, a la ciudad de Gadara, había pasado algunas cosas desde el día anterior. Habían estado al otro lado ahí enseñando, y en la noche el Señor les dice: vamos a ir, siendo de noche, vamos a irnos al otro lado. Y entonces se suben a la barca, Jesús descansa, duerme tranquilo, y comienza ese mar a embravecerse y casi que mueren. Los discípulos están tan confundidos que algunos de ellos hasta se enojaron con Jesús, llamándole dormilón. ¿Cómo así que nosotros aquí muriéndonos del susto y usted tranquilo durmiendo? La escena difícil, bien difícil. Pero luego que el Señor interviene, se calma todo queda como una piscina. Los discípulos están asombrados de cómo el mar, el viento le obedece. Todo eso que acontece porque una familia, escúcheme esto, una familia está en la agenda de Dios. Y cuando una familia está en la agenda de Dios, si es necesario, Dios va a mover al mundo entero a favor de esa familia. Cuando Dios ha decidido intervenir en tu casa, en tu familia, el mundo entero se va a poner a favor de ello. Y es bueno que tú estés preparado. Aquí vamos a encontrar a un hombre que pues no estaba en las mejores condiciones, no estaba preparado, pero cuando fue el día de la agenda de Dios, de la intervención de Dios, el cielo completo se puso a favor de aquella familia. Porque otra vez, Dios no solo salva individuos, Dios salva familias completas. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Estaban al otro lado, vinieron de noche, pasaron una noche difícil, la tormenta estuvo cerca de hundirlos, porque hay oposición cuando una familia está en la agenda de Dios. Eso es bueno que usted sepa esto. Hay oposición cuando una familia está ¿dónde? En la agenda de Dios. O sea, las cosas no van a ser fáciles. Y por eso de pronto usted ha tenido en estos días o en los días de converso, mientras está tratando de acercar a su familia, ha tenido algunos inconvenientes, algunas dificultades. Pero debemos todos nosotros entender que nuestra familia está en la agenda de Dios. Que si yo estoy preparado en esa agenda de Dios, van a ocurrir cosas muy importantes en nuestra casa.
creo que van a ocurrir cosas importantes en nuestra casa. Sí, bien importantes, bien decisivas. En el texto entendemos cosas bien interesantes. ¿Sí? En el texto vamos a encontrar cosas. Una familia que responda y encuentre el plan de Dios va a ser una familia, un problema serio para el reino de las tinieblas. Si puedo repetir eso, debería repetirlo. Mire, una familia que responda al plan de Dios y se meta en el plan de Dios se convierte en un problema serio para el reino de las tinieblas. Ahora, Jesús sabía, escucha esto, Jesús sabía que en la región de Gadara, no solo una familia, sino que casi toda la región completamente estaba apartada de los planes de Dios. Cuando en el texto leemos que aquella región era una región que apacentaba cerdos, siendo una región dentro de la población de los judíos, entonces ya comenzamos a pensar en la ley y a decir, estos hermanos están salidos de la voluntad de Dios. Era característico de los judíos ser ganaderos o ser pastores de ovejas, pero no eran criadores, cultivadores de cerdos, porque para ellos el animal de pezuña era un animal inmundo. De hecho, su carne no era consumida, y si no era consumida, pues por supuesto que no era un negocio para ellos. Pero usted y yo encontramos que llegan a una región donde hay muchos en ese trabajo, en esa industria. Es más, ese día fue complicado para aquella gente. Fue un día de pérdida. La bolsa de valores para Gadara, el día que Jesús visitó a esa región, se fue al piso. Note que el texto está diciendo, o nos va a decir, que literalmente echaron a Jesús de la región. Le pidieron, váyase de aquí. ¿Sí? Pero todo eso aconteció porque una familia estaba incluida en el programa, en la agenda de Dios. Y es importante eso. ¿Cuántos miembros de su familia, sobrinos, familia extendida, hijos, todavía no conocen del Señor? Pero ellos están incluidos y Dios quiere hacer algo importante. Y va a venir el momento oportuno. Quisiéramos orar para que ese momento oportuno ocurra en este mes de junio. Y en este mes sucedan cosas que nunca han sucedido en su casa, aunque algunas de ellas no las entendamos y por qué está ocurriendo todo esto. Pero finalmente los resultados van a ser bien interesantes. Jesús sabía que aquella región estaba apartada. Las familias de Gadara estaban alejadas del plan de Dios y necesitaban regresar a ese plan. Tu familia está en la agenda de Dios. Ha habido todo tipo de dificultades, tropiezos, oposiciones, acciones malignas, tratando que tu familia se pierda del plan divino. Por supuesto que lo que había sucedido en Gadara había sucedido no solamente por un alejamiento espiritual, sino que detrás de ello también había una acción maligna. Recuerde que una de las solicitudes, escuche, esto es interesante, una de las solicitudes que hacen aquellos demonios cuando hablan a través de aquel hombre es: no nos saques de esta ¿qué? Región. Eso es importante verlo en el texto bíblico. Se habían apoderado de aquella región. Aquella región tenía un movimiento espiritual maligno que había hecho que las familias se apartaran. Vamos a encontrar que hay sitios, hay lugares o hay familias donde ha habido tanto mover maligno que ha logrado ese mover maligno dañar y hacer cosas terribles en algunos de sus miembros y dañarlos. Precisamente el punto número 2 que quiero tratar tiene que ver con un miembro de la familia afectado.
un miembro de la familia afectado. Dice el verso 2: cuando salió él de la barca, enseguida vino y le llama un hombre con un espíritu inmundo. No da el nombre, no da la edad, es alguien. Pero luego vamos a ver que no es alguien que esté separado de la sociedad. Cuando se habla de un hombre y cuando se habla de los suyos, y cuando Jesús lo regresa a su casa, entonces entendemos que no es simplemente un hombre, sino que estamos hablando de un padre de familia, de un esposo, de un hermano, de un hijo que ha llegado a una condición muy fea, muy terrible. La descripción que hace el texto de este esposo, de este hijo, de este hombre perdido totalmente del plan de Dios, es una descripción bastante difícil de entender o de creer. ¿Cómo llegó este hombre a este estado tan miserable? Mire el estado de este hombre. Dormía con los muertos. Se había vuelto un antisocial porque era un violento. No podían tenerlo entre ellos. Dice que muchas veces lo habían encadenado entre varios. No podían dominarlo. Andaba vociferando, totalmente perdida su razón. Se hacía daño a sí mismo. Esa es una descripción de alguien. En nuestros días le hemos colocado nombres a estas personas. Algunos les hemos mal llamado desechables. Y una persona no es un desechable. Pero nosotros, la sociedad, escuche, la sociedad, nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que nunca han estado en el plan de Dios. Repito eso: la sociedad ha aceptado como bueno algo que es malo. Y el profeta ya nos habló de un tiempo en que la gente llamará a lo que es bueno malo, y a lo que es malo bueno. ¿Cómo va a ser bueno que un hombre llegue a esta condición? Que duerma entre los muertos en el cementerio, que nadie se le pueda acercar, que vocifere, que diga cosas en contra de Dios y en contra de las demás personas, que no pueda vivir en su casa, que haya perdido su esposa, sus hijos. No describe la causa, pero seguramente detrás de eso hay vicios, hay pecados, y por supuesto lo que más se ve es la obra maligna. Estaba poseído. ¿Estaba qué? Poseído. Es la descripción que hace alguien de esa familia. Del verso 3 al verso 5, esta descripción de este hombre, y encaja perfectamente para un hombre que está poseído por demonios. Nadie llega a una condición así de la noche a la mañana. Nadie llega a esta condición. Es el resultado de rechazar a Dios, de aceptar el pecado y de decidir vivir para el reino de las tinieblas. Este es el resultado, tal vez de meses o tal vez de años, pero se entiende por el texto que se había hecho varios intentos para rescatar a este hombre y no fue posible. Alguien de tu familia puede estar siendo afectado, que todavía no está en la condición de este hombre, pero que si no se hace algo a tiempo podría llegar a una condición. Escuche, nadie llega así de la noche a la mañana. Si alguien de tu familia va de mal en peor, si alguien está siendo afectado, si alguien está en un estado que ha rechazado a Dios y ha abrazado el pecado y ha abrazado la obra de las tinieblas, tú y yo somos el método de Dios para evitar que eso llegue a un mal fin. ¿Me escuchó? Y esté en la condición que esté, este hombre nos dice algo importante. Aún estando en esa condición, cuando Dios tiene en su agenda el plan sobre esta vida, sobre alguien en esa condición, Él puede liberarlo. Él puede liberarlo. Tal vez alguien de su familia, por el alcohol, por las drogas, por el pecado, está en una condición terrible, pero creamos que todavía hay un plan de Dios para ese alguien, y que Dios quiere hacerlo y levantar a ese alguien como un instrumento de su misericordia. Amén, hermanos.
La razón por la cual nosotros estamos hoy aquí es lo que dice el texto: porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es más, me atrevo a decir, si no hubiese venido la misericordia hacia nosotros, tal vez ya estaríamos en una condición cercana o parecida a lo que estuvo este hombre. Pero hemos escapado del lazo del diablo, no solo para recibir salvación individual, sino para que nosotros hagamos una misión volviendo a casa. Cuéntale a los tuyos las obras maravillosas que Dios ha hecho contigo. ¿Alguno puede levantar su mano y decir: yo he visto maravillosas obras en mi vida? Por supuesto, hemos visto maravillosas obras en mi vida. El hombre de Gadara era un trofeo para Satanás, era un trofeo para la obra maligna. Aún en el peor de las condiciones se puede tener esperanza, porque Dios tiene un plan para cada familia. Aún en el peor de los casos, Dios tiene un plan para cada familia. He conocido familias que, estando en situaciones muy críticas por el pecado, por la enfermedad, por la obra maligna, Dios ha hecho una obra maravillosa. Conocí a un pastor que su juventud lo vivió en la delincuencia. Su mamá lloró muchas veces porque asistía ella a la iglesia. Muchas veces oramos porque ella traía la carga de orar por su hijo. Muchas veces abrió la puerta para recibir a su hijo apuñalado, dañado, herido, y muchas otras tuvo que visitarle en varias ocasiones en la cárcel. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, que Dios trató con este hombre, después de que había sido herido y en el hospital muriendo, le hizo una promesa a Dios: si tú me sanas, yo voy a servirte. Fue uno de los pastores que sirvió a mi lado hace unos años atrás. Él ya falleció. El hermano Pablo González, pastor, levantado de la delincuencia, porque cuando Dios está mirándonos, Él puede hacerlo. Hay esperanza para su familia, hay esperanza para su familiar. Su vecino tal vez sea el peor adúltero o borracho, pero hay una esperanza para él. Nosotros somos portadores de un mensaje de esperanza, porque Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. Somos portadores de un mensaje de esperanza. Alguien está afectado en tu casa tal vez, pero hay un mensaje de esperanza. Número 3, la obra de Dios incluye tu familia. Verso 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, note que no da el nombre, ya está liberado, le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba: yo quiero irme con usted, porque él había perdido todo. Pero según el verso 17 dice: comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Aquí entre esos dos versos hay una contradicción. Hay una cantidad de familias y gente diciéndole: no te queremos en este lugar. Y hay un hombre diciéndole: yo quiero estar con usted el resto de mi vida. ¿Sí? Pues pensamos que Jesús no debería haberse ido de esa manera. Es decir, lo echaron y diríamos: no, si allí lo necesitan, si es un lugar que lo necesita. Y note que inmediatamente ya está entrando en la barca y ya se está yendo. Ay, cómo les está dando gusto a aquellos que lo están echando. Y aquel que le está diciendo: yo quiero ir, le está diciendo: no. Pero Señor, ¿cómo así? No es al contrario. No es al contrario. No es al contrario, porque aquí hay un plan perfecto de Dios entre esos dos versos. Unos echándole, otros rogándole, y el Señor está diciendo: no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Jesús está diciéndole a aquel hombre: no se lo permitió, sino que, dice el verso, en cambio de ello, entonces coloca en la vida de aquel hombre una misión. Una misión: vete a tu casa, vuelve a tu hogar, recupera a tu esposa, recupera a tus hijos, recupera tu rol. Cuéntales a los tuyos las grandes cosas, las grandes obras de Dios en tu vida. Qué interesante, qué interesante. Cualquier misión en el reino de los cielos
empieza en casa. Quiero repetirlo, cualquier misión importante en el reino de los cielos, ¿dónde empieza? En casa. En casa. Puedes tener un testimonio hermoso, puedes tener una obra maravillosa en tu vida, pero el primer lugar donde vas a hacer misión es desde tu casa. Porque recuerda, Dios te salvó a ti pensando no solo en tu necesidad, sino pensando en los tuyos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Siempre ha estado en el plan de Dios incluir a tu familia. La obra de Dios incluye a tu familia. Cuéntale a los tuyos. Los tuyos, en el caso de aquel hombre, sabían tu condición. ¿Sí? ¿Quién es mejor para saber hasta qué situación había llegado aquel hombre? Sus hijos, su esposa. Tal vez otros podrían poner en duda, escuche, tal vez otros podrían poner en duda el testimonio de aquel hombre, pero definitivamente su familia iba a ser un respaldo para decir: mire, yo como hijo sé que mi papá sí estuvo en esta condición y ahora es un misionero, es un siervo de Dios, es un hijo de Dios, es un hombre libre. Ahora se le llama, no se le da otra vez el nombre, sino el que estuvo endemoniado. El hombre libre ahora está siendo parte del plan de Dios. Los tuyos no solo necesitan tu testimonio, además deben reconocer que están incluidos en el plan de Dios. Escucha eso. Tu familia no solo necesita recibir el testimonio de las obras de Dios, sino que ellos mismos están incluidos en el plan de Dios. En el texto, al terminar el texto, está implícito que no solo aquel hombre, sino que toda la familia, entonces, ahora, no solo en una casa, sino toda la familia se encargó de llenar a Gadara y a toda la región. Porque mire que no habla en el verso 20, se fue a comenzar y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis es toda la provincia donde está, todo el departamento donde está la ciudad de Gadara. Así que no se conformaron solo con hacer misión desde su casa a sus vecinos, toda la ciudad y toda la provincia. En este solo verso tal vez hay muchos meses o años incluidos de esta familia haciendo misión. Ahora, ¿por qué creo que está incluida toda la familia? Escucha esto. Cuando Dios restaura, escuche, cuando Dios restaura a un hombre afectado de una familia, lo regresa a su casa. Y lo regresa a su casa no para decirle: ahora haga misión y váyase de los suyos. No. Nunca el plan de Dios va a separar a nadie de la familia. Pero que lo que sí vemos es que la obra maligna sí había dañado a esta familia. Y entonces no confundamos. Cuando Satanás opera, daña, separa las familias. Cuando Dios restaura, une las familias y las familias responden al plan de Dios. ¿Las familias responden a qué? Al plan de Dios. Cuando a Moisés Faraón le ofreció: mire que se van a ir todos, no, dejen los niños acá, dejen los bienes, vayan solamente los papás a ofrecer a Dios. Moisés le dijo: no, iremos todos. No, entonces solamente no, iremos todos. No, usted es terco, Moisés, le decía Faraón. Pues no se van a ir todos, no los voy a dejar ir a ninguno. ¿Y cuántos salieron? Todos. Ahora, no salieron solamente todos los israelitas, también salieron muchos otros aparte de los israelitas. Porque cuando Dios hace algo en tu familia, te incluye completo en su plan. No dejes a tus hijos, no te conformes, esté pasando lo que esté pasando, haya pasado lo que haya pasado. Así otros vecinos, otras personas te hayan dicho: ese muchacho ya no lo endereza a nadie. Eso es mentira. Dios puede hacer su obra. Quiero repetirlo.
No sé a qué condición haya llegado algún miembro de su familia, por la droga, por el pecado, por la obra maligna, por los demonios, pero quiero esta mañana ser claro y decir: hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. Amén. Los tuyos no solo necesitan tu testimonio, necesitan saber que están incluidos en el plan de Dios. ¿Estamos, hermanos? Este día Jesús no insistió en quedarse. ¿Y por qué no insistió en quedarse? Porque ya allí una familia había comenzado a aceptar el plan de Dios, a obedecer. El texto no concluye con la partida de Jesús, concluye con la misión de una familia. Qué interesante esto. El texto no concluye con Jesús saliendo de aquella región. El texto concluye con una misión sin Jesús, pero con una familia en el plan de Dios. Porque esto es interesante, porque cuando estás salvo, restaurado, liberado, eres el método de Dios en tu casa. Eres el método de Dios en tu vecindario. Eres el método de Dios en tu familia. Y Dios te va a usar para su gloria. Amén. Así que, número 4, una familia en la misión de Dios. Verso 25, se fue. ¿Sí? El hombre obedece al Señor para hacer la tarea que le fue encomendada. Se fue a su casa, comenzó en su casa, volvió a su hogar. Ahora, ¿cómo regresó? ¿Cómo regresó aquel hombre? ¿Cómo se había ido no sé cuántos meses o años atrás? ¿Y cómo regresó? Según el verso 15 de este capítulo nos dice cómo regresó. El verso 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, mire, sentado, vestido, en su juicio cabal. Ahí está la descripción en ese verso 15. ¿Cómo regresó este hombre a su casa? Regresó libre del demonio, vestido, ¿sí? Libre del demonio, vestido, lúcido, con salud espiritual, con salud mental, con salud emocional y sobre todo listo a cumplir la misión de Dios. Regresó un hombre transformado. Usted y yo somos esos hombres y mujeres transformados. Si usted está en la iglesia, está en los caminos del Señor, pero cuando regresa a casa, regresa el mismo endemoniado, mejor no regrese. Pero si ya ha regresado a hacer la misión de Dios, muestre con su vida que algo ha pasado con usted. ¿Están de acuerdo, hermanos? Así regresó, está claro, ¿sí? Está claro que la misión de Dios no separó a aquel hombre de los suyos, por el contrario, los involucró. Toda la provincia de Decápolis fue afectada por el testimonio de esta familia. La obra de Dios no te separa de los tuyos. La obra de Dios te une, te restaura e involucra a toda tu familia en ese plan. Todos se maravillaron, dice el texto. Todos se maravillaban. En los versos anteriores había dicho que todos le habían pedido a Jesús que se fuera. Ahora el verso dice algo contrario: todos están maravillados. Note que no está la presencia de Jesús, pero sí está la obra de Dios por la obra y por la misión de una familia. Hay ciertos lugares y ciertas familias que funcionará de esa manera. Rechazaron a Jesús, pero recibieron el mensaje por medio de esta familia. Después que los tuyos estén en el plan de Dios, sigue la misión de Dios con otros. Note eso. Después de que su casa estuvo restaurada, entonces pasó a otra gente más de Decápolis y fuera de la ciudad a otros. Y hay otros que necesitan tu testimonio. Hay otros que necesitan lo que Dios está haciendo contigo. Empieza por tu casa. Y cuando los tuyos ya están involucrados, sigue con otros, porque hay otros para ganar. Ahora, desde el tiempo del hombre había mucho, se podía hacer despacio,
pero en nuestros días hay que ser más apurados porque ya no tenemos todo el tiempo. Hay que hacerlo más rápido. ¿Está conmigo? No pierdas a los tuyos mientras estás ganando a otros. No pierdas a los tuyos. Comienza tu misión desde tu casa. Y termino diciendo esto: si la obra maligna ha hecho daño en tu casa, es el momento para que te acerques a Jesús, recibas liberación, seas restaurado, seas libre de esos pecados y esas ataduras, y vuelto a tu casa, comienza a cumplir la misión de Dios. Amén. Porque entonces no tendrás en el infierno amigos para celebrar, sino muchos en el cielo que te abracen por haberte metido en el plan de Dios. Tú eres el método de Dios para tu familia. Cierra tus ojos. Cuéntale a los tuyos. Cuéntale a los tuyos. Cuéntale a los tuyos. Piensa en este momento, ¿cuántos de tu familia necesitan un mensaje de esperanza? Dios quiere usarte desde tu casa hacia el mundo entero. Tu testimonio, tu transformación, la obra de Dios en tu vida es importante. Preséntate delante del Señor. Y si en alguna de sus casas ha habido actividad maligna, ha habido daño, ha habido pecado, ha habido destrucción, hoy hay un mensaje de esperanza que se está dando. Dios tiene un plan para ti. Dios quiere sanar, restaurar, levantar tu familia y te quiere usar para recuperarla. Si alguien en casa está escuchando esto, es importante ratificarlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere restaurar. Levantémonos en esta mañana y contemos las obras maravillosas. Involucrémonos en el plan de Dios para que otros sean alcanzados. ¿Quién de ustedes se pone delante del Señor para decirle: Señor, úsame para que algo importante suceda en mi familia, comenzando desde mi casa? ¿Hay alguien que en esta mañana se ofrezca al Señor, se ponga sobre sus pies, levante sus manos y le diga: Señor, salva a los míos, transfórmalos a través de mi vida, Señor? Mientras ustedes se ofrecen al Señor, mientras en casa se ofrecen al Señor, levantemos adoración a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo hay. Hoy muchos se pierden, Vagan sin dirección, vagan sin dirección, andan como ovejas sin pastor. aquí estamos delante de ti, Señor. Heme aquí. Envíame a mí, Haz tu obra, Dios. Jesús. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos Que vagan sin ti. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. salva a nuestras familias, Señor. Envíame aquí, Salva a los miembros de nuestra casa, Señor. envíame a mí. Salva a Dios. Yo iré por aquellos Salva a Dios. Que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Levante sus manos
Dice el texto que aquel hombre se fue, obedeció e hizo la misión de Dios. Con sus manos levantadas, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor, te doy gracias por obrar tus maravillas en mi vida y por transformarme, cambiando mi destino y obrando en mi ser para ser instrumento en tus manos. Señor, úsame para tu gloria, empezando desde casa. Señor, ayúdame a ser portador de esperanza. Ayúdame a ser testimonio de buenas nuevas. Ayúdame, Señor. Quiero contar desde los que tengo cerca hasta los más lejanos tus maravillosas obras, Señor. Señor, úsame para tu gloria. Estoy en tus manos. Úsame para tu gloria, Señor. Dios, gracias. Dios, gracias por darme propósito y por incluirme en tu plan de amor, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Jesús, aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Aleluya. Oh, heme aquí. Envíame a mí. Aleluya. Yo iré por aquellos Que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Sabe qué pudiéramos hacer para concluir? Pedir la salvación de alguno de los miembros de nuestra familia. ¿Qué persona está en su corazón y en su mente?